Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevo año, nuevas miradas, nuevos aprendizajes. De pronto nos llegan noticias interesantes sobre el mundo se mueve, hay gente estudiando y capacitándose para nuevos momentos. Y resulta que constelaciones familiares se está propagando por todo lado. En todas las regiones, en todos los lugares hay cursos para consteladores. Estamos aprendiendo de constelaciones, pero resulta que encontré un tema bien interesante, porque las constelaciones se están uniendo mucho a descodificación biológica. Y la descodificación es aquella que habla y explica cómo el cuerpo tiene un lenguaje y detrás de cada órgano de nuestro organismo hay emociones. Pues muy bien, me encontré con alguien que trabaja constelaciones familiares al útero. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que se puede sanar el útero desde las constelaciones familiares? Y aquí tengo a mi invitada experta en el tema. Le vamos a preguntar de todo, porque acuérdense que esto es un programa para aprender, para poder saber que podemos ser mejores seres humanos y que podemos tener mejor calidad de vida. Mi invitada se llama Catalina López Jiménez. Catalina, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Gloria. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Catalina, ¿quién es Catalina López? Primero porque hagamos de cuenta, no sabemos nada. Catalina tiene una página, tiene un programa bien interesante que se llama Constelaciones del Alma, Sanando el Alma. ¿Cómo es esto? Sí, es Catalogía y Movimientos del Alma. Acá, ¿qué es eso? ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Por qué te conectas con el alma? ¿Qué pasa allí, Catalina? Bueno, yo soy abogada y consteladora familiar. Yo empecé a trabajar todo esto después de que me gradué como consteladora. Me empezó a llegar información sobre el útero porque yo misma experimento temas de útero, al igual que tantas otras mujeres que tienen miomas, endometriosis, dolor con la regla, hemorragias, tantas cosas que desde la medicina quedamos sin muchas respuestas. Entonces, como yo he sufrido de estos temas, en mis meditaciones empecé como a recibir información sobre lo que era el útero. Y bueno, el proceso de sanación me empezó a llevar a trabajar esto también con otras mujeres que también estaban en búsqueda de respuestas a través de esta herramienta de las constelaciones familiares. Pero entonces la primera pregunta es, ¿cómo una abogada salta a constelaciones familiares? ¿Qué pasó allí para buscar constelaciones después de ser abogada? Sí, pues mira, realmente ahí te digo que la vida decidió por mí. Yo trabajaba en una alta corte, el Consejo de Estado, tenía un buen cargo, hubo cambio de magistrado y el nuevo me pidió la renuncia. ¿Y queda en la Entonces, física calle? ¿Queda en la física calle? o sea, digamos que yo estaba casada, tenía mis ahorros, pero no sabía qué iba a ser de mi vida. Yo ahí estaba estudiando constelaciones, pero yo nunca me imaginé que fuera a trabajar como consteladora. Yo lo hice para un tema de sanación personal. Pero Y yo te pregunto entonces, algo, te pregunto, una abogada, ¿por qué se interesa por constelaciones? digamos que yo siempre he tenido una parte muy intuitiva. El derecho es algo que nos estructura muy desde el lado racional, ¿no? El lado más masculino, más racional. Pero en mí siempre ha habido una parte muy sensible, muy intuitiva. Y siempre me han interesado temas del alma, de sanación del alma. Siempre he leído, no sé, autores como Eckhart Tolle, como Esther Hicks, videos como Bashar, que canaliza información tan linda. Y yo sentía que no siempre, no toda mi vida iba a ejercer como abogada, pero eso lo ves como algo lejano, ¿vale? Entonces, pues llegó esta coyuntura y yo salgo del Consejo de Estado y digo, ninguna partícula en mi cuerpo resuena con buscar trabajo como abogada. Y mi esposo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y yo le dije una mentira. Le dije, me voy a graduar de mi formación de constelaciones y voy a hacer constelaciones familiares. Y entonces le dije, no hablemos del tema por ahora porque necesito aclarar mi mente. Y pasó el tiempo y yo me creí la mentira. Entonces yo digo, fue la vida la que decidió por mí. La gente me empezó a pedir constelaciones y lo empecé a hacer al principio con mucha cautela, con mucho susto. ¿Será que yo voy a poder? ¿Será que esto es una locura?
pero yo ganaba también como abogada, pero yo tenía una vida y no, como una carrera, pero nada resonó para mí en ese sentido. Y más llegaron mis temas de salud y empezaron a llegar estas informaciones que te cuento y lo empecé a aplicar con las consultantes. Entonces, nada, la vida me fue llevando por este camino tan lindo que me enamora tanto. Ya, perfecto. Pero, y entonces, ¿por qué se desemboca en el útero? Hago una pregunta un poquito privada, pero creo que vale. ¿Tienes hijos? No, no, estoy casada, pero con mi esposo decidimos no tener hijos. Y ahí también hay unas implicaciones, ¿no? Ahí también hay unos temas, porque lo normal es que nos queramos reproducir, si no se extinguiría la especie. ¿No? Y hay una especie de incoherencia. Trabajo el útero cuando, voy a decirlo en estos términos, yo no lo necesité, a ver, entiéndeme la expresión, no lo necesité porque no voy a tener hijos. Entonces, ¿cómo es un poco que me dedico a ayudar y acompañar a mujeres con problemas en el útero? Yo no voy a tener hijos y voy a trabajar en ello. ¿Cómo puedes explicarlo? Entiendo la pregunta. Digamos que el útero y sobre todo el segundo chakra es un portal. Entonces es cierto que los ginecólogos dicen, pero si no vas a tener hijos, ¿por qué no te haces la histerectomía? Pero el útero, así como toda esta parte de la pelvis, es un portal que nos conecta con la creatividad, con la energía femenina, con la energía masculina. Hay información de nuestro linaje. El útero es el cerebro de las mujeres. Ahí albergamos memorias nuestras, de nuestros primeros años de vida, pero también de cuando estábamos en el vientre materno, pero también del linaje de mujeres de nuestro clan. Entonces, realmente, el cerebro para nosotras es ese. Y por eso todo lo que acontece, que son muchas sintomatologías las que viven las mujeres, nos están hablando, como todas las enfermedades, ¿no? Nos están hablando, nos traen un mensaje. Entonces, digamos que no es solo para tener hijos, es como un espacio energético muy poderoso. Hay mujeres que les hacen la histerectomía, no por eso pierden su portal. Siempre eso te iba a preguntar, si el cerebro está en el útero, sacado el útero, ¿me quedé sin cerebro? Exacto. No, porque es, digamos, ese espacio energético, es ese portal que todas las que tienen o no tienen útero pueden acceder a esa creatividad que es ese segundo chakra. Ya. Bueno, y entonces tú empiezas a trabajar con esas mujeres. Tú tienes un en vivo muy interesante sobre el útero y lo que has trabajado, algo que llamas códigos genéticos. A ver, cuéntanos un poquito el proceso de llegar a ese útero, a sentirlo, el cerebro, cómo te conectas con tus ancestros. Casi que te estamos haciendo un psicoanálisis público, pero espero que lo puedas entender. No, está maravilloso, me encantan las preguntas, Gloria. Mira, en esta conexión con mis miomas, yo tengo 2 miomas, a mí me llegó un movimiento en mis manos, ¿no? A mí como que me llegan cosas y yo las permito, sin mente. Entonces a mí llegaba como este movimiento. Entonces yo me sentaba y hacía caso como a esta información y me ponía a hacer el movimiento, sin entender qué era. Pasaron los días y de repente en una meditación yo vi a mi mamá, mi abuela, mi bisabuela y mi tatarabuela. Yo las vi ellas 4 en una fila y entonces entendí que esto era el útero de todas. Era una flor, pero era lo que nos conectaba entre todas, que era el útero. Y entonces yo me senté al frente de mi mamá, yo conecté como con su tristeza. ¿Sí? Es más como algo desde la emoción. Tal vez no habían tantas palabras. Y yo veía en su útero y en su mirada su tristeza. Y yo empezaba a poner recuerdos míos, ¿no? Y mira que cuando yo hago esto, esta flor, que es el útero, está frente a mi corazón. Yo conectaba con recuerdos míos de alegría y se los ponía a través de esta flor de loto, si se quiere, en su útero. Y luego me ponía al frente de mi abuela y conectaba con su frustración, ¿no? Entonces venían a mí como una película, ¿no? Su relación difícil con su padre, que fue alcohólico, ¿no? La rabia que le tuvo a su padre porque era mal esposo con su madre. Y entonces venía esta frustración, esta rabia, y yo ponía emociones mías en el útero de ella. Y esto fue algo que a mí me sorprendió porque fue
fue algo dirigido, ¿sí? Y yo lo seguí cultivando y iba cambiando, iba cambiando. Y entonces me di cuenta que a través de las manos, si ponemos allí la energía del útero, nos viene información de nuestras ancestras. No solo, pero esa información también está en mí. Esa tristeza de mi mamá también estaba en mí. Y esa frustración de la abuela también estaba en mí, porque ¿quién es la que la está sintiendo? Entonces, estos códigos genéticos de sanación ancestral nos permiten identificar memorias en nosotros de las mujeres del clan, pero también nos dan la medicina. También es la medicina. Entonces, ya luego yo no ponía memorias mías en el útero de ellas, sino que sintonizaba con cada una y mi cuerpo me iba indicando una postura y venía una palabra, y luego se trabajaba la medicina y venía otra postura y venía otra palabra, que son como unos mantras, si se quiere. ¿Sí? Entonces, dime, sí, dime. Entonces, estos códigos, que fue como la palabra que me llegó, es lo que yo trabajo en los talleres, para que las mujeres aprendan a constelar con sus manos. Yo les doy la herramienta y ellas ya luego se sientan y lo hacen con el abuelo, con el papá, con la abuela paterna. Y porque podemos identificar lealtades invisibles con nuestro cuerpo. Es el instrumento perfecto. Hay alguien que decía, alguna vez escuché, Catalina, que las manos están conectadas con el alma, que las manos tienen el lenguaje del alma y que pueden hablar precisamente del alma. Por eso las terapias ocupacionales son tan reparadoras, porque reparan el alma y es muy importante, ¿no? Es cierto, porque es que las manos están conectadas con el chakra corazón, son una extensión del corazón y eso es, el corazón es lo que tú estás diciendo. El corazón es la esencia, el corazón es la unidad, es el todo. El corazón es nuestra esencia desde el alma, así es. Y útero y corazón están absolutamente vinculados. Bueno, y cuando tú trabajas el alma, el útero, para empatar un poco y que no quede, la mujer tiene ese poder. ¿Cuál es el poder del hombre en su energía masculina, Catalina? Nosotras conectamos dos cosas ahí. Entonces, energía femenina nos viene de mamá y de las mujeres del clan. Y energía masculina, la forma como nos vinculamos con ese masculino, nos viene de papá y los hombres del clan. ¿Listo? Pero entonces, me preguntas por la energía masculina. Nuestra relación con papá fue en un porcentaje muy alto, según cómo fue la relación de mamá con papá. Nosotras, aprendemos a mirar a papá a través de los ojos de mamá. Bueno, vamos a detener aquí un momentico, vamos a comerciales y ya seguimos porque me parece muy interesante esta perspectiva. Hey, estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. En temporada de menos lluvias, Colombia pierde miles de hectáreas de bosque.
Los incendios forestales terminan con la vida de especies animales y vegetales y ponen en riesgo a niños y adultos. No arrojes colillas, botellas de vidrio o fósforos encendidos en montañas, arbustos o vegetación seca y comunícate con las autoridades si conoces sobre acciones que pongan en peligro a nuestros ecosistemas. Llama a la línea de emergencias 123 en Bogotá y 119 en el resto del país, porque sin fuego, cero incendios. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Me estabas diciendo, Catalina, que esa energía masculina, nos conectamos con la energía masculina a través de los ojos de mamá. Exactamente. Entonces, hay casos en los que la madre nos hablaba mal de nuestro papá. No, su papá borracho, su papá, no, a mí me toca todo en esta casa. No, es que su papá no sirve para nada. Entonces, yo desde niña empiezo a vincularme no solo con mi padre, sino con el masculino desde ese lugar. O puede que mi madre nunca se quejara, pero yo vi la tristeza de mi mamá. Yo vi que cuando ella se separó de mi papá, sufrió mucho. Entonces, yo crezco y de adulta soy una mujer que me cuesta trabajo entrar en relaciones, que todo lo puedo, soy la mujer maravilla, soy maravillosa, profesional, exitosa, gano bien y conecto de pronto con hombres no disponibles. Y digo, pero yo todo lo manifiesto, ¿qué pasa con la pareja? Claro, tu vínculo con el masculino está muy quebrantado, porque primero tu papá no estuvo, entonces no sentiste ese masculino, no conectas con el masculino. Y segundo, viste a mamá muy triste por ese hombre, entonces tú con tal de no repetir esa historia de mamá, te paras en tu masculino, no tomas del masculino, tú te vuelves una mujer muy masculina, distinto a ser femenina, ¿no? Pues una mujer muy femenina, pero que va al mundo y es exitosa y todo lo que es afuera lo logra, pero le cuesta trabajo entrar en conexión con su femenino. Entonces, nos vinculamos con el femenino a través de mamá y con el masculino según lo que vimos en la casa, cómo fueron esas relaciones de las abuelas con los hombres. Entonces, el paso para ir al masculino es obligatoriamente el femenino primero que todo. Entonces, ¿Sí? Pero si un hombre nos está viendo, ¿qué dice? ¿Y yo qué aprendo? ¿Cómo llego yo a manejar la energía masculina y la femenina y la masculina? ¿Llego a lo masculino también a través de mamá o llego directamente, hago el rebote distinto? ¿Cómo lo haría un hombre, Catalina, que nos esté viendo? ¿Qué le diríamos? El hombre es igual, el hombre conecta con su energía femenina a través de mamá y las mujeres del clan y la masculina a través de papá. Entonces, hay esos hombres que son hijos de mamá. Muy hijos, no, es que hoy no te puedo ver a la novia porque voy a llevar a mi mamá a misa y luego la va a llevar a hacer unas compras y bueno, la va a dejar donde las amigas y la recojo después. Ese hombre quedó en la zona de encantamiento de mamá. Seguramente el papá murió cuando él era niño o se fue del hogar y se divorciaron y la mamá quedó sola, entonces él se puso muy al servicio de mamá. Entonces está en esta zona de encantamiento de mamá, pero ese hombre no está disponible para pareja, ¿no? Porque puso a la mamá en ese lugar simbólico. Entonces, para sacarlo de esa zona de encantamiento de mamá, tiene que conectar más con el masculino, más con papá. No importa que no haya estado, no importa que no lo haya conocido. Y así nos volvemos completos, llegamos a ese equilibrio en nosotros. ¿Y cómo se conecta también haciendo un proceso interior de sanación? ¿Se conecta con ese papá que no tuvo? Claro. En constelaciones hacemos, digamos, hay dos partes. Hay una parte de diagnóstico y una parte resolutiva. Entonces, según lo que el hombre quiera venir a trabajar. Puede que el hombre quiera venir a trabajar, yo tuve un consultante que quería ascender, ¿no? Como estaba estancado laboralmente y quería como un mejor cargo. Y en él, digamos, lo que vimos en la constelación es que él no tenía la fuerza de papá, porque el papá no estuvo. Y la fuerza de papá, que es la fuerza masculina, es la fuerza de ir al mundo, de comerse el mundo, de brillar, de tener prestigio laboral, ¿no? Sí, de brillar laboralmente, de ser reconocido.
Entonces se trabajó a papá. Y no importa que él haya tenido muy poco contacto, es como entrar en ese, no trabajamos la relación, sino el vínculo. Entonces es tomar esa fuerza de vida que viene de ese hombre. Y hay rituales muy lindos para integrar esa información en ti. Catalina, pero la pregunta te estoy haciendo de abogada del diablo totalmente. Entonces, si uno no trabaja constelaciones, si uno no ve constelaciones, quedó atrapado en la historia familiar, no tengo salvación, no tengo salida, tengo que padecer las consecuencias. Muchas personas se incomodan con la constelación porque es como si dijéramos, quedan atrapados en la historia familiar sin salvación posible. No, yo creo que no, digamos que hay muchas herramientas muy lindas que abordan temas desde otros lugares. Tú al inicio hablaste de la biodescodificación para trabajar temas de útero y yo creo que entre todas son complementarias. Ninguna se excluye entre sí porque nos van a dar información distinta. Digamos que cuando yo trabajo sanación de útero a través de las constelaciones, hay un punto en común con la biodescodificación y es que se mira cuál es el sentido biológico del órgano que está quejado, que tiene una enfermedad. Te pongo un ejemplo. Una señora tenía cáncer de útero y entonces muchas veces la información detrás del cáncer es yo no pude. Y ella me decía, pero ¿cómo es posible si yo todo lo puedo? Y sí, ella es extrovertida, amiguera, ella va, ella consigue, ella lo logra, pero ella no pudo tener hijos, ella adoptó 2 hijas. Entonces lo que vimos es, yo no pude tener hijos. Entonces hay como esa información que queda en su útero cuya función biológica, lo decíamos al principio, una de ellas es procrear, ¿no? Engendrar un bebé y crearlo. Entonces en ese útero había esa información, ¿no? Esa triste, mira que mis manos empiezan como a caerse, es como muy debilitante. Y el cáncer estaba mostrando eso. Pero si tú hablas con un biodescodificador, seguramente te dirá otra cosa, ¿no? Te hablará de, sí, pero es que en el útero hay... Esto es un universo, cada persona es un universo. Entonces hay que mirar, te doy un ejemplo de mi mioma. En biodescodificación se habla de los duelos, ¿no? En temas de cáncer de útero, un duelo no concluido, cáncer en general. Yo generé mi segundo mioma cuando murió mi gato. Mi gatico Coco murió en mayo del año pasado. Y para mí fue devastador. Claro, yo había puesto mi energía maternal muy en él. Y yo le decía a mi bebé, mira el desorden. Y cuando él se murió, yo tuve un duelo, para mí ese duelo fue muy fuerte. Y yo recuerdo que en una meditación, yo conecté con una tristeza, porque yo sentí la tristeza muy grande. Cuando hay una emoción que nos sobrepasa, no es nuestra. La cargamos por alguien. Y yo sentía una tristeza que me sobrellevaba, ¿no? Me sobrepasaba. Y en esta meditación vi una tristeza nuevamente me llegan mucho las mujeres del clan. Y bueno, yo dije, ok, esta tristeza no es mía. Mira que yo no lo constelé, digamos que yo soy consteladora, pero yo identifico eso, pero yo dije, ok, ya veo de dónde viene. Y pasaron 8 meses y Coco vino a una meditación y me habló. Ay, y me dijo, él se pegaba así su cabecita en mi corazón. Y me decía, nuestro vínculo es desde el corazón, yo no soy tu bebé. Entonces, a mí me pareció duro oír eso, pero entendí la importancia de que mi subconsciente lo entendiera. Porque yo había llenado el espacio en el útero de un bebé que había perdido, de una pérdida. Llené el útero con ese mioma, llené ese vacío con esa pérdida. Entonces, mi vocabulario empezó a cambiar y ya no le digo a los animalitos el bebé. Yo decía un perrito, ¡ay, ese bebé! No, ya empecé como, no, ese perrito. Como a traer el orden nuevamente a mi psiquis. Y de eso se tratan las constelaciones también. ¡Qué maravilla! Nos quedan miles de preguntas. Vamos a seguir hablando con Catalina, se nos acabó el programa, claro, pero vamos a continuar. Vamos a continuar porque hay preguntas. Este tema de las mascotas me parece increíble. Hay temas. Ojalá que nos sigan la próxima semana porque hay mucho por aprender con Catalina. Muchísimas gracias, que la pasen bien.